¿Qué sucede cuando realmente entregamos todo en manos de Dios? Quizás estés pasando por un momento difícil ahora, un momento en el que todo parece imposible de resolver. O quizás ya has orado, has pedido, pero no puedes ver la respuesta. Pero, ¿y si te dijera que hay un secreto para enfrentar cualquier circunstancia? ¿Y si la clave para transformar tu vida no estuviera en tus manos, sino en tu fe? Jesús nos enseña en Mateo, capítulo 17, versículo 20. Les aseguro que si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte, muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes. La fe tiene el poder de mover montañas, no porque sea mágica, sino porque te conecta directamente con el Dios que controla lo imposible. Te mostraré algo profundo. Lo que realmente sucede cuando depositas tu fe en Dios, no importa el tamaño de tu fe ahora. Incluso si es pequeña como un grano de mostaza, puede cambiar tu vida de formas que nunca imaginaste. Entonces, quédate hasta el final de este video, porque la transformación que estás buscando puede comenzar exactamente aquí. Vamos juntos a descubrir el poder extraordinario que hay en confiar completamente en el plan de Dios para tu vida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. La Biblia nos muestra repetidamente que la fe no es solo un sentimiento o una creencia vaga. Es una fuerza viva que mueve lo sobrenatural y que nos conecta directamente al corazón de Dios. Desde el principio, vemos el poder de la fe transformar realidades y traer a la existencia lo que parecía imposible. A lo largo de toda la Biblia, hombres y mujeres que confiaron en Dios a través de la fe vivieron milagros, liberaciones, victorias y curas. Piensa en la fe de Noé, que sin ver una sola gota de lluvia, construyó el arca creyendo en la promesa de Dios, o en la fe de Moisés, que levantó su vara y vio el mar abrirse delante de todo el pueblo de Israel. Estas no son historias solo de un pasado distante. Son recordatorios vivos de que la fe puede alterar circunstancias, desafiar lo imposible y hacer surgir el poder de Dios en nuestras vidas. Jesús, en sus enseñanzas, siempre destacó el papel central de la fe. Dijo en Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que ya lo recibieron y así será para ustedes. La fe es el elemento que transforma nuestras oraciones en respuestas, nuestras luchas en victorias y nuestro dolor en testimonios poderosos. Pero la fe no es un viaje sin desafíos. Muchas veces será puesta a prueba. Habrá momentos de silencio, de incertidumbre y hasta de aparente derrota. Fue así con Abraham, que esperó años por la promesa de Dios, y con Job, que incluso en medio de sus peores tribulaciones, nunca dejó de creer. La verdadera fe no se derrumba ante las dificultades. Al contrario, crece. Y es precisamente en esos momentos que el poder de Dios se manifiesta de forma más intensa. Quizás ahora te estés preguntando, ¿es suficiente mi fe? ¿Soy capaz de ver este poder actuando en mi vida? La respuesta es simple. Sí, puedes. No se trata del tamaño de tu fe, sino de en quién depositas esa fe. Porque cuando confiamos en Dios, Él es quien hace que lo imposible se vuelva posible. Así que, a medida que nos sumergimos en el poder transformador de la fe, abre tu corazón a la posibilidad de que Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, tal como lo hizo por aquellos que vinieron antes que nosotros. Si deseas ver el poder de la fe realmente transformando tu vida, la oración debe ser tu fundamento. La fe y la oración caminan juntas, pues es a través de la oración que te conectas con el corazón de Dios y te fortaleces en su presencia. Si a veces sientes dificultad para mantener una rutina de oración, o si la vida ajetreada te ha alejado de ese momento de intimidad con Dios,
Esta oración, un encuentro diario con Dios, fue creada para ayudarte a superar las distracciones y construir una práctica de oración eficaz y constante. Imagina cómo tu vida puede ser transformada cuando la oración se convierta en un diálogo continuo con Dios, trayendo paz, dirección y propósito a cada día. Lo que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que nuestra perspectiva sobre las circunstancias cambia completamente. La fe no nos deja a merced de lo que podemos ver o sentir. Al contrario, abre nuestros ojos espirituales para ver lo que Dios está haciendo, incluso cuando parece que nada está sucediendo. Cuando entregamos nuestras preocupaciones y dificultades en manos de Dios, Él nos capacita para ver las situaciones con nuevos ojos, los ojos de la fe. Esto nos da la confianza de que Él está en control, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La Biblia está repleta de ejemplos que ilustran esta transformación de circunstancias a través de la fe. Uno de los más poderosos es la historia de Abraham, conocido como el padre de la fe. Dios hizo a Abraham una promesa increíble. Él sería el padre de una gran nación. Sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. Sin embargo, había un problema gigantesco a los ojos humanos. Abraham y su esposa Sara ya eran ancianos, y Sara nunca había podido tener hijos. A los ojos naturales, la promesa parecía imposible, pero Abraham eligió confiar en Dios. En Romanos, capítulo 4, versículo 21, el apóstol Pablo nos recuerda esta fe extraordinaria. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Abraham creyó en la palabra de Dios y, por causa de esa fe, Dios no solo cumplió su promesa, sino que transformó completamente la realidad de Abraham y Sara. Ese es el poder de la fe. Nos permite ver lo invisible y creer en lo imposible, porque la fe no se basa en las circunstancias, sino en el Dios que gobierna todas las cosas. Muchas veces, el mayor milagro ocurre dentro de nosotros. Dios usa las circunstancias difíciles para moldear nuestro carácter, fortalecer nuestro espíritu y acercarnos más a Él. Cuando confiamos en Dios en medio de las dificultades, Él nos transforma para que seamos más parecidos a Cristo, para que seamos testigos vivos de su poder y amor. Por lo tanto, si sientes que las circunstancias a tu alrededor son demasiado grandes, recuerda que Dios es mayor que cualquier problema. Así como Abraham y José, permite que tu fe en Dios sea tu guía. La fe tiene el poder de mover montañas, pero sobre todo, tiene el poder de transformar la forma en que enfrentas cada desafío de la vida. Dios está contigo. Él está en control. Y, a su debido tiempo, verás la mano poderosa de Él actuando en tu vida. La segunda cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que se convierte en un poderoso escudo contra el miedo. El miedo es uno de los mayores enemigos de la fe y a menudo nos paraliza. Nos impide tomar decisiones o confiar en que Dios está en control. Sin embargo, cuando tenemos fe en Dios, actúa como una protección espiritual, dándonos valor para enfrentar las situaciones más desafiantes sin ser dominados por el miedo. En la Biblia vemos diversos ejemplos de personas que ante circunstancias aterradoras confiaron en Dios y usaron su fe para vencer el miedo. Uno de esos ejemplos es David, que, aún siendo joven, enfrentó al gigante Goliat. El ejército de Israel estaba aterrorizado por el tamaño y la fuerza de Goliat. A los ojos humanos, él era invencible. Pero David tenía algo que los otros soldados no tenían: una fe inquebrantable en el poder de Dios. Sabía que no estaba luchando solo y le dijo a Goliat con valentía: «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien has desafiado». 1 Samuel, capítulo 17,
versículo 45. Lo que le dio a David la confianza para enfrentar este gigante fue su fe, que lo protegió del miedo y le dio la victoria. La fe funciona así en nuestras vidas. Cuando estamos rodeados de problemas, dudas e incertidumbres, el miedo comienza a apoderarse de nosotros. Es natural sentir miedo ante situaciones que están más allá de nuestro control. Pero es precisamente ahí donde la fe marca la diferencia. La fe en Dios nos recuerda que no estamos solos, que Él está con nosotros en todas las batallas y que, sin importar el tamaño de los desafíos, Él tiene el poder de protegernos y llevarnos a la victoria. Cuando confiamos en el Señor, el miedo pierde su fuerza. Otro ejemplo impactante es el de los discípulos de Jesús durante una tempestad en el mar de Galilea. Estaban aterrorizados, pensando que el barco se hundiría. El miedo había tomado el control de sus corazones, a pesar de estar en la presencia de Jesús. Pero cuando clamaron por ayuda, Jesús se levantó, reprendió el viento y las olas, y la tempestad se calmó. Luego les preguntó: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Marcos, capítulo 4, versículo 40. Jesús hizo esta pregunta porque sabía que su fe debería ser el escudo contra el miedo, incluso en las situaciones más aterradoras. Este pasaje nos enseña una lección fundamental. El miedo intenta desviarnos de la fe. Cuando enfrentamos tormentas en nuestra vida, ya sea en forma de crisis financieras, problemas familiares o incluso desafíos espirituales, el miedo quiere hacernos creer que estamos solos y sin salida. Pero la fe, al igual que en el caso de los discípulos, nos recuerda que Jesús está con nosotros en el barco. Él no nos abandona en las tormentas de la vida, y es Él quien tiene el poder de calmar incluso los vientos más fuertes. Pablo, en Efesios, capítulo 6, versículo 16, nos instruye a usar el escudo de la fe para apagar todos los dardos encendidos del maligno. Los dardos del enemigo son a menudo pensamientos de miedo, duda y ansiedad que surgen en nuestras mentes. El enemigo quiere que dudemos de la bondad y del poder de Dios para que el miedo se instale y nos paralice. Sin embargo, la fe actúa como un escudo, protegiendo nuestra mente y corazón de esos ataques. Cuando confiamos en Dios y recordamos sus promesas, esas flechas de miedo y ansiedad pierden su efecto sobre nosotros. Pero, ¿cómo podemos fortalecer nuestra fe para que se convierta en este poderoso escudo? La respuesta está en una vida de comunión constante con Dios. La fe no es algo que simplemente aparece en momentos de crisis. Necesita ser cultivada día a día. Esto significa pasar tiempo en oración, leyendo la palabra de Dios y recordando sus promesas. La Biblia está llena de declaraciones de victoria, protección y paz que Dios nos ofrece. Cuando llenamos nuestra mente y corazón con estas verdades, nuestra fe se fortalece y el miedo pierde su espacio. Además, es importante recordar que la fe no elimina automáticamente el miedo, sino que nos capacita para enfrentarlo. David probablemente sintió miedo cuando estaba frente a Goliat. Los discípulos sintieron miedo en la tormenta. El miedo es parte de la experiencia humana. Sin embargo, la fe nos da valor para seguir adelante, incluso cuando el miedo está presente. Nos da la confianza de que, no importa lo que suceda, Dios está en control y tiene el poder de sostenernos. Otro ejemplo de cómo la fe nos protege contra el miedo es la vida de Josué. Después de la muerte de Moisés, Josué fue llamado a liderar al pueblo de Israel en la entrada de la tierra prometida. Esta era una tarea aterradora. Tendría que enfrentar enemigos poderosos y liderar a una gran nación. Sin embargo, Dios lo animó repetidamente a no tener miedo, sino a confiar en Él. En Josué, capítulo 1, versículo 9, Dios dice: «Sé fuerte y valiente, no temas ni te desanimes,
porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Josué podría haber sido paralizado por el miedo ante tantas responsabilidades, pero eligió confiar en la promesa de que Dios estaría con él. Debido a esa fe, Josué condujo a Israel a grandes victorias. Así, el miedo puede incluso llamar a nuestra puerta, pero cuando tenemos fe en Dios, podemos enfrentarlo con la cabeza en alto. La fe nos recuerda que Dios está con nosotros en todo momento, en las alegrías y en las adversidades. Cuando el miedo intente robar tu paz, recuerda que Dios no te abandonará. Él es fiel para cumplir sus promesas y guiarte en cada situación. Si sientes que el miedo a menudo intenta dominar tu vida y robar tu paz, te invito a fortalecer tu fe diariamente, manteniendo una relación más profunda con Dios. Uno de los mejores caminos para ello es la oración constante. La tercera cosa que sucede cuando depositamos nuestra fe en Dios es que comenzamos a experimentar lo sobrenatural. La fe no es solo un concepto abstracto o una creencia teórica. Es la clave que nos permite acceder al poder de Dios para realizar milagros. A lo largo de toda la Biblia, vemos ejemplos de personas que, por la fe, fueron testigos de actos sobrenaturales que desafían toda lógica humana. Los milagros son la manifestación del poder de Dios en el mundo físico, y la fe es lo que nos conecta a ese poder divino. Jesús, durante su ministerio en la tierra, dejó claro que la fe es esencial para que los milagros ocurran. En diversas ocasiones, Él asoció la cura y los milagros a la fe de aquellos que lo buscaban. Uno de los ejemplos más impactantes es la curación de la mujer que sufría de hemorragia durante 12 años. Ella había intentado de todo, buscado médicos y agotado todos sus recursos, pero su condición no mejoraba. Sin embargo, tenía una fe inquebrantable de que, si al menos tocaba la orla de las vestiduras de Jesús, sería curada. Y fue exactamente lo que sucedió. Al tocar las vestiduras de Jesús, fue inmediatamente sanada. Jesús, al percibir lo que había sucedido, le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda libre de tu sufrimiento». Marcos 5:34. Este es un ejemplo claro de cómo la fe abre las puertas para que el poder de Dios opere milagros. La fe tiene la capacidad de traer lo imposible a la existencia. En Mateo 17:20, Jesús dijo a sus discípulos: «Si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este monte: muévete de aquí para allá, y se moverá. Nada será imposible para ustedes». Lo que Jesús nos enseña aquí es que no es el tamaño de la fe lo que importa, sino la calidad de la misma. Una fe genuina, incluso si es pequeña, es suficiente para mover montañas, porque no se trata del poder que tenemos, sino del poder de Dios que se activa por nuestra confianza en Él. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él realiza lo que parece imposible a los ojos humanos. Uno de los mayores ejemplos de fe y milagro en la Biblia es la historia de Pedro caminando sobre las aguas. Cuando Jesús apareció caminando sobre el mar durante una tempestad, los discípulos estaban asustados, pero Pedro, lleno de fe, dijo: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre las aguas». Y Jesús dijo: «Ven». Pedro entonces salió del barco y comenzó a caminar sobre las aguas hacia Jesús. Sin embargo, cuando quitó los ojos de Jesús y miró el viento fuerte, comenzó a hundirse. Pedro clamó por ayuda y Jesús lo rescató diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 28-31. Esta historia es un poderoso recordatorio de que la fe nos capacita para hacer lo imposible. Pero cuando dejamos que el miedo o la duda entren, podemos empezar a hundirnos. Dios desea que tengamos una fe que nos permita vivir lo extraordinario. Él sigue siendo el mismo Dios que realizó milagros en el pasado, y su mano sigue extendida para aquellos que confían en Él. Señor, confiando plenamente en tu fidelidad y en tu cuidado, Señor Dios Todopoderoso, nos presentamos ante ti con corazones llenos de gratitud y confianza.
sabiendo que cuando depositamos nuestra fe en ti, todo cambia. Tú eres nuestro refugio, nuestra fuerza y nuestra esperanza. Te agradecemos porque, incluso en medio de las dificultades e incertidumbres, podemos descansar en tu fidelidad, sabiendo que jamás nos desamparas. Padre, queremos entregarte todas las áreas de nuestra vida, confiando en que tú tienes el control de cada situación. Ayúdanos a vivir no por lo que vemos, sino por lo que creemos, arraigados en tus promesas. Renueva en nosotros la fe para que en todo momento podamos experimentar tu cuidado, tu provisión y tu paz. Enséñanos a confiar más en ti, a descansar en tus manos y a seguir tu camino, sabiendo que, con nuestra fe depositada en ti, siempre tendremos victoria. Te alabamos y agradecemos por todo lo que has hecho y por todo lo que aún harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Espero sinceramente que te haya gustado este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envíales este mensaje, pues Dios puede estar queriendo usar a alguien como tú para tocar y transformar la vida de esas personas. No olvides suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios bendiga abundantemente tu vida y hasta el próximo video. Quédate con Dios y sigue nuestras oraciones de fortaleza. Que Dios te bendiga. Amén.